Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Esteban Gilberto Martínez Ortiz y les voy a platicar algo acerca de un proyecto que hizo el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación en 2006 referente a las prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en nivel primaria. Es muy interesante este estudio que hace el INE porque se llevan a cabo diferentes investigaciones en ese proyecto para ver cuál es la cuestión en el contexto educativo en México, en la educación básica, ¿no? Ahí nos menciona que pues este paradigma cambia en la década de los 70, principalmente por pues las creencias que existen, ¿verdad?, entre los docentes acerca del aprovechamiento del alumno en ese desarrollo cuando empieza a familiarizarse con el lenguaje, con la lectura. Y también la cuestión es muy importante de los docentes acerca de su experiencia que han tenido a lo largo de su desarrollo en la práctica para poder motivar a sus alumnos a leer, a poder entender lo que leen, a poder identificarse con los símbolos de este lenguaje, ¿no? A mí me llama mucho la atención las diferentes creencias, ¿no? Se habla de creencias, ni siquiera de situaciones objetivas de investigación, de que los docentes dicen que a los niños les gustan más los textos literarios o a lo mejor los textos informativos. Se hace una comparación de este estudio con escuelas igual en las zonas urbanas y rurales, y todos difieren en el punto de vista para poder practicar esta labor docente e incentivar de alguna forma la lectura. Entonces, en estas prácticas docentes pues, se recomienda básicamente la aplicación de cuestionarios, la aplicación de resúmenes, de lecturas, para poder desarrollar en el niño ese desarrollo cognitivo que debe de tener muy adecuado para que no le cueste trabajo en ese proceso intelectual o académico, poder discernir más adelante sobre la cuestión de la lectura. Es interesante ver cómo en este estudio pues se hacen diferentes estadísticas sobre este desarrollo en la práctica de la comprensión lectora, y en estas muestran pues es una serie de situaciones, porque para empezar pues, en México pues es un país de contrastes culturales y por consiguiente las prácticas son diferentes, los pensamientos, los estilos de aprendizaje, y todo esto debe tomar en cuenta el docente para poder desarrollar bien el trabajo. Esta cuestión del estudio que hace el INE pues también se enfoca básicamente en la cuestión familiar. Esto forma una parte muy relevante en el desarrollo del niño, de cómo debe de estar acompañado de un tutor, del padre de familia, para poder también apoyarlo en esta práctica de la comprensión lectora. Anterior a la década de los 70 pues no era así. Teníamos otro tipo de cultura, como lo menciona el estudio de creencias, en donde solamente el maestro tendría la oportunidad o tal vez la obligación, por decirlo de alguna forma, de enseñar a leer al niño. Ahora, en este siglo XXI, pues no es así. Ya debe de estar ese acompañamiento en la cultura de la familia para poder incentivar al niño a que lea. Muchas situaciones han pasado con respecto a la opinión de los docentes, donde mencionan que el niño, para que tenga mayor interés, debe de leer textos que le gusten a él. Hay mucha
diferencia en el enfoque, les decía yo, de los docentes rurales al docente que esté en la ciudad, pues precisamente por el contexto en el que se encuentra, ¿no? Dicen los docentes rurales que el niño es más propicio que lea textos literarios, en las zonas urbanas, los textos informativos también creen que es importante que los pueda conocer el niño en base a trabajo, digamos, en la creación de mapas mentales, de bocetos, para poder identificar claramente el desarrollo de la lectura y que pueda discernir y comprender efectivamente lo que lee. Muchas veces se lee sin comprender o simplemente no se digiere la lectura, y de eso se trata, que en la práctica docente precisamente el guía tenga la capacidad para poder incentivar que el niño necesite esa motivación para poder entender los textos, porque inclusive ya de adolescente o los universitarios, los estudiantes universitarios, pues de igual forma tienen ese gran problema. Leen pero se les olvida lo que leyeron, y entonces eso ocasiona que su escritura pues no sea mejor, porque esto va totalmente vinculado, la cuestión de la lectura con la escritura. Si yo no soy un buen lector, pues no soy un buen escritor, porque definitivamente no estoy familiarizado con esta congruencia que debe de haber entre el texto y el escrito. Y pues a grandes rasgos esto es lo que yo entendí de este proyecto del INE con respecto a la práctica docente, y pues hay que seguir trabajando en esto para motivar a las nuevas generaciones a este hábito de leer, para que conozcan nuevos mundos, para que acrecenten su acervo cultural y para que ellos construyan su propia felicidad en el contexto que se encuentren. Muchas gracias. Saludos.